Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Catecismo Bautista que nos está ayudando a estudiar el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración por excelencia, es la instrucción del Señor sobre cómo orar. Y nos vamos a tomar una sesión por cada una de las partes, porque el Señor, y hoy lo vamos a poder seguir viendo, con un poquito dijo mucho. O sea, el Señor con decirnos santificado sea tu nombre, nos tomó 1 hora y nos pudieran tomar 2 para enriquecer más eso. Venga a tu reino, hay mucho ahí. Hágase tu voluntad, hay mucho ahí. Entonces, por eso la necesidad de profundizar un poco más. Versa la pregunta 109 del Catecismo Bautista. ¿Qué oramos en la segunda petición? Respuesta. En la segunda petición, ¿qué es? Venga a tu reino, Mateo 6:10. Oramos que el reino de Satanás sea destruido y que el reino de la gracia avance, que nosotros y otros seamos introducidos y guardados en este último y que el reino de la gloria venga pronto. Esto es lo que confesionalmente se ha entendido que enseña la segunda pregunta. Entonces, cuando nosotros oramos, venga a tu reino, oramos todo eso que acabamos de decir. Amados, antes de empezar a tratar, lo decía ahorita en oración y quiero enfatizarlo. Yo mismo estaba reflexionando en esto en la semana. No olvidemos el tema grande, los medios de gracia. El catecismo venía tratándonos los medios de gracia. Nos decía que los medios de gracia eran principalmente la palabra, la oración y las ordenanzas. Ya tratamos qué era la palabra, ya tratamos acerca de las ordenanzas. Empezamos, digamos, a tratar más desmenuzadamente la oración. Por tanto, este estudio no procura, ay, qué interesante, mira, el Padre Nuestro implica varias cosas y un montón de información y la vida de oración no mejora. No, pues no hicimos nada. No, vamos a estudiar del Padre Nuestro para que la vida de oración mejore, para que podamos orar mejor, disfrutar más, pedir por cosas que tal vez no entendíamos, etcétera. Entonces es para buscar mejorar en ese medio, en la vida de oración. No es un estudio académico, teórico, frívolo, no, es para orar mejor. Ok, vamos a los elementos teológicos que podemos encontrar en esta respuesta, o mejor dicho, en esta pedacito de la oración, venga a tu reino. Número 1, hemos de entender que el reino de Dios implica gobierno y salvación. A ver, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese reino? Bueno, vamos a definir eso, ahí nos vamos a quedar por unos minutos. Reino, nosotros hemos de entender el reino de Dios. 2 aspectos siempre deben venir a su mente, hermanos. Muy sencillito, muy sencillito. Del reino de Dios, hermanos, usted puede consultar teologías sistemáticas, todo un tomo sobre el reino de Dios. Libros completos sobre el reino de Dios. Pero para hacerlo más sencillo, reino de Dios, 2 conceptos vienen a su mente. Tienen que venir. 1, gobierno. 2, salvación. Vamos a ver el aspecto de gobierno en primer libro de Crónicas 29:11. Yo lo leo a favor de ustedes. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, y la gloria, y la victoria, y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Noten esta exaltación que David está haciendo. Todo es del Señor, gloria, poder, majestad, todo lo del cielo, todo lo de la tierra. Y ahora, al final del versículo 11, él dice, tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú te ensalzas sobre todos los que están por cabeza. O sea, la manera en la que David va a decir que todo es de Dios es diciendo, tuyo es el reino. Tuyo es el reino significa entonces que Dios
gobierna sobre todo. No vamos a ir a otro pasaje, pero el Salmo 103:9 o 103:19, me falla la memoria ahora, nos dice que el reino de Dios gobierna sobre todos. O sea, Dios como rey, su reino es el reino sobre todas las cosas, personas, ángeles, demonios, animales, etcétera, todo. Reino de Dios, entonces entendemos su gobierno absoluto sobre todas las cosas. Pero ¿cuál fue el otro aspecto? Gobierno, ¿y cuál es el otro que les debe venir a la mente? Salvación. Notemos en Marcos 9:47. Y si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al fuego del infierno. Miren que ustedes ahí apareció el reino de Dios. ¿Qué es lo contrario en ese texto al reino de Dios? ¿Qué es lo opuesto? El infierno. O estás en el reino de Dios o estás en el infierno. Entendemos claramente que el infierno es donde van los condenados. Por tanto, entendemos que el reino de Dios es donde están los que disfrutan de salvación. Entonces noten que en este pasaje se nos habla como que uno puede estar por fuera del reino de Dios. Pero decíamos ahorita que el reino de Dios era su gobierno sobre todas las cosas. Pero si Dios gobierna sobre todas las cosas, ¿cómo puedo estar por fuera del reino? ¿Sí? Estoy presentando bien la dificultad. Si el reino de Dios es que Él gobierna, esa es la primera idea que dijimos. Si el reino de Dios es que Él gobierna sobre todas las cosas, ¿cómo puede estar alguien por fuera del reino? Parece ser que todos hacemos parte del reino. Todos entonces seríamos salvos, porque estamos en el reino de Dios. Otra vez, por eso es importante hacer la distinción entre gobierno y salvación. Y yo creo que una buena ilustración para esto, hermanos, es lo que pasa en toda nación. A ver, el presidente de la nación gobierna sobre todo el territorio de Colombia y todas las personas que estén en Colombia, ¿sí o no? Sí, es el máximo mandatario. Pero hay grupos subversivos, hay grupos guerrilleros que no se sujetan, están en rebeldía contra el gobierno. O sea, el presidente realmente gobierna sobre ellos, pero ellos están en rebeldía. Y como están en rebeldía, entonces sufren el castigo del soberano. Los ciudadanos que se someten al gobierno disfrutan los beneficios de la nación. Entonces, en el reino de Dios, los que no se someten a él están en rebeldía, sufren el castigo de Dios. Pero los que hacen parte de ese reino y se sujetan a él y son ciudadanos de ese reino, disfrutan de la salvación, de la bendición de ese reino. Entonces no es que Dios tiene dos reinos, no es un solo reino, pero hay dentro de ese reino, de ese gobierno, hay un reino especial, donde están aquellos que rinden su voluntad al Rey soberano. Entonces por eso vienen dos conceptos: gobierno. Dios gobierna sobre Satanás, sobre los demonios, pero ellos no disfrutan el reino especial. Dios gobierna sobre los ateos, pero los ateos no disfrutan el reino especial. Pero los cristianos, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, disfrutamos del reino especial de Dios. Entonces esa distinción es importante. En nuestro catecismo, de hecho en la respuesta, se habla de un reino de gloria. Mírenlo ustedes ahí en el final. Y que el reino de la gloria venga pronto. Y en la primera parte se habla del reino de la gracia, porque está haciendo varias distinciones más, que es lo que tengo aquí en el segundo punto. Ese único reino de Dios entonces tiene varios aspectos. La parte del gobierno en teología se le llama reino de poder. La parte de la salvación se le llama reino de gracia. Y la consumación, cuando estemos en la gloria eterna, se le llama reino de gloria. Si no los confundo, podemos quedarnos solo con el reino de poder y el reino de gracia. O gobierno y salvación.
pero por lo que la misma respuesta trata de reino de gracia, reino de gloria, me veo en la necesidad de precisar esto. Pero nos basta con gobierno y salvación. Lo del reino de gloria o el reino de la consumación no es otra cosa que cuando finalmente ese reino de gracia llega a la consumación, o cuando ese reino de poder se manifiesta plenamente. O sea que el reino de la gloria viene a ser, por eso, consumación de el plan redentor de Dios. Cuando su reino de gracia, o sea, cuando ya no es simplemente unos que se sujetan a él, sino que todos estaremos en el gobierno de Dios, sin enemigos de Dios, en el mundo de Dios, bajo la bendición de Dios. Son aspectos, hermanos, repito, yo les dije, ustedes pueden consultar una teología sistemática, hay un montón de información sobre el reino de Dios. Estamos esforzándonos por hacerlo lo más sencillo posible y entender entonces a qué nos referimos cuando en la segunda petición decimos, venga tu reino. Entonces hay una parte de dominio, una parte de salvación. Pregunta desde ya. Cuando dices venga tu reino, ¿por cuál reino pides? Perdón. La pregunta estuvo mal. ¿Por cuál aspecto del reino pides? ¿Por el gobierno o por la salvación? ¿Por el reino de poder o por el reino de gracia? ¿Por cuál? Por el reino de gracia. Porque el reino de poder ya Dios gobierna. Tú no necesitas pedir que Dios sea rey. Tú no necesitas pedir que Dios tenga dominio sobre todas las cosas. Tú pides por el reino de salvación, porque más personas se sujeten a su poder, porque más personas se sometan a su voluntad. Entonces, en venga tu reino, ojo, eso es importante, no estamos pensando en el dominio de Dios, en la soberanía de Dios, porque eso no necesitamos pedirlo, eso ya es un hecho, Dios ya es rey. Necesitamos pedir es para que más personas se sometan a su reino de gracia. Vamos al tercer punto. Seguimos tratando el reino de Dios. El reino de Dios tiene una realidad presente y una realidad futura. Ojo aquí. Ahorita la naturaleza del reino, ¿ok? Que hay un elemento de dominio, de gobierno, otro de salvación, consumación. Ahora, queremos entender que ese único reino, ojo que no son varios reinos, ese único reino de Dios tiene una realidad presente y tiene una realidad futura. Vamos a ver los textos que nos prueben esto. Marcos 1:14 dice así. Después, alguien que lo lea desde ahí, desde la silla, está bien. En las diapositivas. Pregunta, ¿el reino de Dios en este texto es futuro o ya está? Ya está, porque dice que se ha acercado. Un texto más, tírenlo en pantalla nuevamente. Lucas 17:20. Y preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. ¿Es futuro o es presente? Presente, está entre vosotros. Siguiente versículo. No, el siguiente versículo es simplemente Mateo 6:10, el de la oración. Venga tu reino. ¿Es presente o es futuro? Futuro, porque estamos diciendo que venga eso que está por allá. Pudiera citar más pasajes donde vemos la idea de un reino que es futuro. Entonces, o el reino de Dios está presente o el reino de Dios está futuro. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, eso es lo que en teología se ha llamado como la teología del ya, pero todavía no. Hay muchas cosas que ya tenemos, pero todavía no tenemos. Hermanos,
no se rían, eso es teología seria. Eso está en los libros de teología, eso es serio, eso no es por bromear con un juego de palabras. La teología del ya, pero todavía no. Que ya hay cosas que tenemos, pero que todavía no las tenemos plenamente, las tenemos parcialmente. Entonces, el reino de Dios ya está. Ya estamos en el reino de Dios, ya estamos disfrutando de la salvación de Dios, pero todavía no estamos en la consumación del reino de Dios. Por eso les decía ahorita lo de ese reino de gracia y el reino de gloria. Que el reino de gloria básicamente cuando este reino de gracia que nosotros creyentes estamos llega a la consumación, cuando sea toda una realidad. Por si nos quedara duda de eso de realidad presente y futura, miren este par de versículos más. Colosenses 1:13 dice: quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado ya al reino de su amado Hijo. Ya estamos en el reino. ¿Sí lo ven? Ya es una realidad. Siguiente versículo, Hechos 14:22. Pablo andaba confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bueno, Pablo, ¿al fin qué? ¿O ya estamos o todavía falta entrar? No, las dos cosas. Ya, pero todavía no, nos dijera Pablo. Ya estamos porque ya fuimos trasladados del reino de Satanás al reino de su amado Hijo, pero todavía no hemos entrado al aspecto de consumación. Ya estamos en ese reino de gracia, pero todavía no hemos llegado al reino de gloria, la consumación, cuando ya todo sea una realidad, por decirlo así, tangible. Bien, entonces repasemos todo. La segunda petición dice: venga tu reino. ¿Y eso qué es? Bueno, reino de Dios, esencialmente dos palabras vienen a nuestra mente: gobierno y salvación. Gobierno, entendemos que el reino de Dios está sobre todo. Dios gobierna a todo el mundo: Satanás, ángeles caídos, ateos, animales, flores, plantas, todo está bajo su gobierno, porque el reino de Dios está sobre todo. Pero en ese reino no todos se sujetan, no todos le obedecen, no todos le siguen. Entonces los que sí disfrutan de un reino especial, del reino de salvación o reino de gracia. Es un ámbito particular en el que unos disfrutan de todas las bendiciones de Dios. Los demás siguen bajo su gobierno. Satanás sigue bajo el gobierno de Dios, pero no disfrutan de las bendiciones de Dios. Ahora, esos que ya estamos en ese reino de gracia, ese reino está ya presente, pero todavía no está presente. Ya, porque ya entramos. Creímos en Cristo Jesús, ya somos parte del reino, ya disfrutamos de las bendiciones de Dios, ya estamos bajo su gobierno, etcétera. Pero todavía no, porque todavía vemos gente mala a nuestro alrededor. Porque todavía nos dice que hemos de entrar al reino de Dios. O sea que falta que ese reino se haga presente, tangible, los enemigos de Dios sean echados fuera y entonces se manifestará toda la gloria de Dios, todo lo que Él nos ha prometido: nuevos cielos, nueva tierra, cuerpo transformado, en fin, toda la realidad futura, el reino de consumación. Entonces, cuando nosotros pedimos: venga tu reino, estamos pidiendo por el reino de gracia y anhelando que llegue el de la consumación. Con esa explicación, volvamos a la respuesta, antes de pasar a las aplicaciones. Otra vez, en la segunda petición, que es: venga tu reino, oramos que el reino de Satanás sea destruido y que el reino de la gracia avance. Ahora vamos a analizar esto del reino de Satanás. Y que el reino de la gracia avance, que nosotros y otros seamos introducidos y guardados en este último, en el reino de la gracia,
y que el reino de la gloria venga pronto. Creo que ya la disfrutamos mejor, ya la entendemos un poco mejor. Vamos entonces, amados, a la parte de la experiencia en esta oración, que es lo que nos interesa poner en práctica para orar como es debido. Bien, número 1, pedimos porque el reino de Satanás pierda fuerza. Estamos en la parte de la aplicación, pero todavía es necesario hacer otras precisiones teológicas. Cuando Dios empezó la creación, y por cierto, esto es importante, noten, Dios crea todas las cosas. Génesis 1, bueno, hasta el capítulo 2, versículo 3. Primer día Dios hace la luz, segundo día la expansión, tercer día las plantas, cuarto el sol, la luna, las estrellas, quinto animales acuáticos aéreos, sexto animales terrestres y el hombre, séptimo reposa. Creó, pero cuando vamos al capítulo 2 de Génesis, Dios hace como un zoom de la creación general, de lo que pudiéramos llamar para efectos de esta lección, del reino de gobierno, de la parte del gobierno general a ese reino especial. Entonces, las personas del reino, Adán y Eva, en un huerto especial, el huerto del Edén, bajo la bendición de Dios, que no comiera y disfrutaba. ¿Dios era el rey de todo el planeta en ese momento? Sí, pero había un reino especial. ¿Lo notan? Siempre ha sido así. ¿Cuál era el reino especial? ¿Dónde se materializaba? ¿Dónde se veía? El huerto del Edén. Con Adán y Eva, como las personas del reino. Con el trabajo de llenar la tierra con personas que tuvieran la imagen de Dios. O sea que Adán y Eva iban a expandir ese reino y hasta que llenaran toda la tierra. Ese era el plan de Dios. Que de ese reino especial todo llegara al mundo entero. Pero entró un personaje, entró Satanás. Y Satanás, sabemos la historia, hizo pecar, el pecado entró en el mundo y entonces ese reino se infiltró en el reino de Dios. Y ese reino entonces ha empezado a hacerle guerra, a hacerle frente al reino de Dios. Dios tiene el reino, Dios es gobierno sobre ello. Es simplemente la terquedad de Satanás de pretender derrumbar a Dios. Pero con todo y eso engañó a muchos y tuvo mucha ventaja. Y ahí está la batalla entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Satanás tratando de engañar a más y más personas y Dios invitando a las personas a que se unan a su reino. Entonces cuando decimos venga tu reino, estamos pidiendo porque el reino de Satanás pierda fuerza, porque el reino de la gracia avance, porque Satanás no gane más influencia en el mundo, porque no haya más personas que sean engañadas por él. Esa es, por cierto, la verdadera guerra espiritual. No, esas iglesias con su tema de guerra espiritual terminan orándole a Satanás. Y Satanás te reprende, y Satanás tú no tienes, y Satanás, y Satanás, y Satanás. Le están orando a Satanás. Esa oración es a Satanás. No, nuestra oración va a Dios. Y a Dios le decimos, venga tu reino. Y ahí sí Satanás tiembla. Satanás no tiembla cuando la gente se pone que te ato, te desato, te maldito Satanás. No, eso a Satanás le da risa. Sigue, quiere él eso, feliz, contento con eso. Les hacen show y todo en esas iglesias para que crean que sí, uy, sí, mira, ahí salió alguno. No ven que Satanás solo hace presencia en esas iglesias. Yo he dicho eso. Qué curioso, las iglesias que hacen exorcismo y que se la pasan con todo este tema son en donde más actividad demoníaca hay. Y las iglesias como la de nosotros, que Satanás tiene bien fuera de este lugar, no pasa nada. ¿Por qué? Que Satanás se burla de eso. Eso no es guerra espiritual. La guerra espiritual es venga a tu reino. Ahí sí Satanás tiembla. Estamos diciendo que el reino de Dios avance, que haya más personas que sean liberadas de la esclavitud a Satanás. Número 2, pedimos que Cristo reine más en nuestros corazones. Amados,
siempre tengan presente que Cristo es Rey. Nosotros, diría yo, lastimosamente, sí, la democracia buena y tiene sus cosas, sí, pero nosotros con la democracia se nos olvida lo que es un rey. No estamos acostumbrados a eso de reino, a que una persona diga qué se hace y punto. Si no te gustó, pues ni modo, ¿no? Que consulta popular, que decretos, que referendo, marchas, no, es un rey, no se le puede hacer. A un rey tú te pones a marchar contra el rey, te descabezan, se acabó. Es un soberano, se hace lo que él estipula. Y el que no le gusta está en rebeldía y ahí mirará si pierde la cabeza. Un reino es muy distinto a una democracia, muy distinto. De hecho, los reinos que hay hoy día ni siquiera son los reinos como era por lo menos mucho tiempo atrás. O sea, reino de Inglaterra, eso es, ¿cómo decirle? Eh, Se me va la palabra, como de apariencia. O sea, el rey de Inglaterra no dice qué se hace, ¿no? No tiene la soberanía sobre la nación, ni el de España. Cristo es el Rey. Y le pedimos entonces, venga tu reino, que Él gobierne más en nuestros corazones, que someta más nuestra voluntad, que esa rebeldía que se está manifestando en nuestra vida cuando pecamos la oprima. ¿Ven por qué un impío no puede orar el Padre Nuestro? Un impío no puede orar el Padre Nuestro. Porque un impío, como hablaba ayer en el velorio de nuestra hermana, Cristo mi mejor amigo, Cristo mi Salvador, Cristo mi benefactor, Él me cuida, Él me bendice. Pero que no se meta en mi vida. Pero ¿cómo así que yo tengo que dejar de ser un borracho porque Él me manda? ¿Cómo así que yo tengo que de mi dinero ofrendar? ¿Cómo así que yo tengo que ser fiel a mi esposo, a mi esposa y no puedo andar en aventuras? ¿Cómo así que tengo que corregir mi vocabulario porque Él dice? ¿Cómo así que tengo que cuidar de unirme a una iglesia? ¿Cómo así que me tengo que bautizar? No, 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 no. Bendiciones, pero tú con tu reinado allá. Tú con tus leyes allá. Mis amados, un impío no puede orar la segunda petición. Venga tu reino, que tú domines, Cristo. Que tú reines en mi vida. Que yo me someta más a tu voluntad. Que tanta rebelión que hay en mi corazón la sometas. Eso pedimos en la segunda petición. Venga tu reino. Estamos pidiendo que el reino nuestro que se está ahí levantando dentro del reino de gracia sea oprimido. Nuestro corazón quiere levantar un reino dentro del reino de gracia. Pero decimos, Señor, venga tu reino. Pisotea este reino mío. Pisotea este corazón rebelde y sométeme a tu voluntad. Ayúdame, Señor. Amados, lo que estoy diciendo no es otra cosa que ser un poquitico más agresivos contra nosotros mismos en las peticiones. Ay, sí, Señor, ayúdame. Ten misericordia y guíame en este pecado. Tal vez ser un poquitico más consciente, venga a tu reino, Señor, pisotea esta rebeldía. Reina en mi corazón más. Miren cómo lo dice el Salmo 68:1. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Dios se manifiesta y sus enemigos son pisoteados. Número 3, pedimos por la salvación de otros. Como pedimos por el reino de gracia y que el reino de gracia avance, venga tu reino, entonces estamos pidiendo aquí por la salvación de otros. Miren, otra vez, hermano, miren cómo el Señor en una frase tan breve nos está ilustrando tanto. Uno pudiera pensar torpemente, ay, Señor no nos enseñó a orar por otros. No, es que en venga tu reino nos está enseñando a orar por otros, por la salvación de otros.
para que más personas se sometan a su reino, para que su reino se expanda más. Y vamos a tomar el ejemplo en Juan 17:20 del mismo, perdón, vamos a ver al mismo Señor Jesucristo siguiendo su ejemplo de oración. Juan 17:20. Uno que lo lea desde ahí. Eliú. Miren el Señor. No ruego solo por estos, sino por los que han de creer en mí. ¿Quieres encontrar tu Biblia, tu nombre en la Biblia? Aquí está tu nombre en la Biblia. Tu nombre aparece en dos lugares. Juan 17:20 y en Juan 10. Cuando el Señor dice, tengo unas ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Ahí el Señor estaba pensando en ti. Ahí el Señor pensó por allá en el 2025. Tengo que traer unas ovejitas a este redil. Y aquí está orando por ti, para que tú algún día llegaras a ser salvo. No solo por estos 12, Señor, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Que tu reino avance. Tu reino va a empezar por esos 12, pero yo voy a orar porque más se añadan a este reino. Y Pablo, 2 Tesalonicenses 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Esto es Pablo siguiendo, venga tu reino. Aquí hay mucha aplicación. Pensaba yo en este pasaje, Pablo tenía un tremendo ministerio, es un apóstol del Señor. Y Pablo le pide a una iglesia, a hermanos comunes y corrientes, que oren por él para que lo que él va a hacer tenga fruto. Amados, nunca pienses que tu oración por el pastor, por la predicación, no da fruto. No, Pablo está diciéndole a la iglesia, oren. En términos humanos, Pablo no necesitaba que la iglesia orara. Él ya se sabía el mensaje, ya tenía la actitud, ya tenía la disposición. Ya. Yo puedo solo, podía decir Pablo. No, oren. Porque de nada servía la labor de Pablo si la iglesia no oraba. Hay muchos grandes predicadores por ahí afuera, pero porque hay muchos grandes oradores por ahí en secreto. El predicador está encargándose de poner bien sus 3 punticos y se gastó 8 horas, qué sé yo, investigando. Y detrás hay otro con varias horas orando para que eso dé fruto. Venga tu reino, el Señor nos dijo. Venga tu reino. La oración de la iglesia a favor de la expansión del reino de Dios. Número 4, en venga tu reino, pedimos que la realidad futura del reino llegue ya. Venga tu reino. Yo creo que esto es lo que más nos venía a la mente, ¿no? La segunda venida de Cristo, sí. Ya no hemos gastado, llevamos 40 minutos y hasta ahora llegamos a lo que normalmente pensamos, que Cristo venga por segunda vez. Sí, eso definitivamente está incluido. Pedimos que la realidad futura del reino llegue ya. ¿Ven cómo lo dice Apocalipsis 12:10? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. ¿Ven? Ya llegó, pero ya había llegado. Y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Venga tu reino. Finalmente, el reino de Satanás es echado fuera. Ahorita venga tu reino que vaya siendo echado poco a poco. Pero venga tu reino, consumación, será echado
totalmente afuera. Ya, pero todavía no. Amados, miren, hay un sentido muy tangible. Yo lo he reflexionado en el que esto es un hecho. Colombia hace 80 años, yo no sé si a ustedes les ha pasado, si no les dejo de tarea, hablen con su abuelita y pregunten la historia de fantasma, de espanto, de cosas así. Y eso parecía que el diablo vivía en la casa de ellos. O sea, todo el tiempo que la mano sola que me apareció, que el caballo, que el otro, que el jinete sin cabeza, por montones. Yo no tengo ninguna historia de esas. ¿Por qué? Porque el evangelio empezó a llegar a Colombia y Satanás, su reino, fue perdiendo poder. Por eso es que en iglesias donde la palabra de Cristo reina, aquí no puede haber posesiones demoníacas porque Él no tiene poder aquí. Hay posesiones demoníacas donde no está Cristo sentado en su gloria, donde el pastor es la gloria, el dinero es la gloria, ser rico es la gloria, donde Satanás, el exorcismo es la gloria. Ay, sí, ese es el reino de Satanás. Por eso es que hay iglesias que hay tanta posesión demoníaca. Y está la personita cada 8 días, ¿no? Liberándolo de Satanás. Y uno dice, pero bueno, ¿cómo es eso? O cada 8 días están atando a Satanás. Y yo pregunto, si lo ataron, ¿quién lo desató? Que a los 8 días otra vez tocó volverlo a atar. Si lo ataron, quedó atado. ¿Cómo así que 8 días otra vez desatado? ¿Quién desató eso? Es ridículo, es ridículo. Hoy pedimos que Satanás sea echado fuera y en el día final, cuando venga por segunda vez, Cristo ya será, ahí sí, ya, pero todavía no, ya será visible su expulsión. Finalmente termino con Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y Juan ora, amén. Sí, ven Señor Jesús, que venga tu reino. Qué precioso que así acaba la Biblia, ¿no? Con un venga tu reino. Eso pedimos en la segunda petición. Terminemos entonces, iglesia, orando. Teología, experiencia, oración. Terminemos orando entonces para que el reino de Dios venga con todo este entendimiento que tenemos ahora. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor. Rogamos que tú domines más en nuestra vida, Señor. Rogamos que nuestras rebeliones sean oprimidas prontamente por ti, Dios. Queremos andar abiertamente y disfrutar abiertamente de tus bendiciones, de las bendiciones en este reino de gracia en el que nos has traído. Te pedimos que por favor, Señor, nuestro corazón no se esté levantando más contra ti, que podamos andar en toda obediencia y en toda humildad delante de ti, que podamos ser buenos ciudadanos de este reino, sujetos a tu voluntad y disfrutar, Señor, de todas las bendiciones que hay ahora para nosotros. Rogamos, Dios, que tu reino avance. Rogamos que este reino de gracia y de salvación, que este reino de misericordia avance más. Que nuestros familiares que no te conocen, Señor, de manera especial oramos por los esposos, hijos, padres, familiares cercanos de cada uno de los miembros de esa iglesia y que no han venido a tu reino, que están en rebeldía de tu reino, que por favor se sometan a ti, Señor, y quieran venir y disfrutar de las bendiciones abundantes que hay, que bajen las armas y se rindan al reino de Cristo. Por favor, Señor, que tu reino avance más aquí en Colombia, que haya más iglesias bíblicamente constituidas, que liberes a aquellos que con un letrero de iglesia afuera, Satanás está haciendo de las suyas dentro. Por favor, Señor, libéralos de ese dominio que tienen de las tinieblas por no entender bien tu palabra. Señor, y rogamos que vuelvas pronto. Ven pronto, Señor Jesús. Tú ciertamente lo harás. Hoy somos un poco más conscientes de que esta es una promesa tuya, que no estamos anclados en esta vida,
que nuestro futuro no es esta tierra, que nuestro futuro está en los cielos, en donde tú volverás. Nos emocionamos, Señor, y que nuestros corazones ardan más, que seamos afirmados más en la realidad de que los planes que tenemos de aquí a varios años pudieran no llevarse a cabo por la preciosa realidad de que tu segunda venida los interrumpa. Señor, qué bendición. Señor, si vamos a comprar casa, ¿qué importan esos ahorros? ¿Qué importa disfrutar una casa en esta tierra cuando tenemos una morada celestial? Señor, tal vez algunos no lleguen a obtener su grado de universidad. ¿Qué importa, Señor? Qué bendición que tú interrumpas esos planes con tu segunda venida. Vuelve pronto, Señor. Amén. Bien, querida iglesia, ¿preguntas? Sí, mi hermano.